Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Soy Ricardo Rubiares y les doy la bienvenida a nuestra primera sesión del encuentro virtual Transmutar los Museos de Ciencia. Gracias a todos los que nos acompañan. Aquí están conmigo Andrés Palma. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Está Silvia Alderoqui, está Sebastián Bosch. Muchas gracias. Y está Luis León. Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos de la mesa? Buenos días. Buen día, hola. Muy bien, gracias, Ricardo. Hola, buenos días a todos. Oigan, me da un gusto enorme que podamos estar juntos. Les quiero contar tres cosas a los que nos están escuchando sobre este encuentro. Quiero decirles que es una colaboración, una alianza, un momento de hermandad entre los museos de ciencia ante esta situación tan compleja por la que estamos viviendo en América Latina, y contarles que todos decidimos reunirnos, generar un espacio para reflexionar, y justo lo que vamos a hacer en estos días es reflexionar, sentarnos, platicar y, bueno, discutir un poco nuestro quehacer. El día de hoy les quiero contar que vamos a tener la apertura del encuentro virtual Transmutar los Museos de Ciencia, y que en esta apertura cada uno de nosotros vamos a tener entre 10, 15 minutos para poder presentar alguna provocación, alguna idea, alguna anti-instrucción, y vamos a poder comentar esto y después al final hacemos una ronda de diálogo más, si tenemos algunos comentarios del público o preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Tengo que hacer, como es mi obligación, un agradecimiento a todas las instituciones que nos han estado apoyando y, bueno, que están presentes en el encuentro. Entonces, si me permiten todos, la audiencia, déjenme darle las gracias a todas las instituciones que nos acompañan. Quiero darle las gracias especialmente al gobierno del estado de Sinaloa, a Materia, al Centro de Ciencias de Sinaloa, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, al Centro Cultural de la Ciencia, el C3, por supuesto, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México, a la Fundación Museos de la Ciudad de Quito, Ecuador, a YACU, al Parque Museo del Agua, al Museo Interactivo de Ciencia, al MIC, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia, a la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, la Municipalidad de Rosario a través de la Dirección de Museos y Bibliotecas, a Avatar, consultores educativos, y especialmente a Divox, a este grupo de diseño e información. Gracias a nuestro equipo de diseño que nos envía una imagen tan interesante, tan rica y que nos provoca y nos mueve para hacer tantas cosas. Bueno, una vez que he hecho toda esta introducción y agradecer a todas estas instituciones y la oportunidad que estemos juntos, agradecerles a ustedes que están aquí. Hay muchos otros de nuestros invitados que están en la audiencia. Quiero agradecer a todos, a Mercedes Jiménez, a Mila Chovato, a Luis Mendoza, a Patricia León, a Cristina Ruiz, a todos los que están del otro lado, que nos están acompañando y que también han estado en este proceso, a Guadalupe Díaz Constanzo. Muchas gracias también. ¿Y qué les parece si empezamos? Si estamos listos, entonces empezamos. La dinámica es más o menos cada quien toma unos 10, 15 minutos y después dialogamos y vamos viéndolo en ese momento. Véanlo como una conversación, no se me preocupen. Así que, ¿qué les parece que empezamos con Andrés? Andrés, buenos días. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por esta invitación, por este encuentro que ahora mismo creo es tan necesario, precisamente por la coyuntura que estamos viviendo. Quisiera empezar deseándoles un feliz día de museos, dentro de lo que cabe y en la medida de lo posible. Esta fecha que la hemos vivido en años anteriores, de una manera más presencial, de una manera distinta, ahora lo estamos viviendo en estas circunstancias extrañas que todos conocemos. Eh, Reflexionando acerca de esto y a propósito de los últimos 60 días que hemos debido estar pues en confinamiento acá, los museos de la capital y con toda la ciudad incluida, yo creo que en esta fecha sí se presenta un momento de verdad. Creo que es un momento importante para reflexionar, porque yo pensaría que los museos en general y los museos de ciencia, durante la labor que hemos sostenido durante varios años y décadas inclusive, si debimos haber hecho un trabajo, creo que eso está en nuestras finalidades, para prepararnos y para preparar a comunidades de alguna manera para circunstancias como estas. Insisto en que esto es impensable, insisto en que quién podía haberse imaginado una situación así, pero sin embargo, yo sí me pongo a reflexionar acerca de eh, cuánto y cómo hemos divulgado científicamente, eh, cuánto hemos tratado la ciencia, el método científico, para activar pensamiento, por ejemplo, para activar pensamiento y crítico, para desarrollar habilidades a la hora de sopesar y contrastar fuentes alrededor de esta cantidad enorme de información que va circulando a través de diversos medios, ¿no? ¿Cómo hemos detonado pensamiento
para tener la capacidad de separar, relacionar, sintetizar, concluir y priorizar. En definitiva, ¿cómo hemos visto nuestra labor en función de que en un momento, por ejemplo, como este, una persona o una comunidad tome una postura acerca de lo que está ocurriendo e idealmente que sea una postura informada? Eh, Pensando también en este encuentro, decía yo, ¿cómo van nuestras habilidades de comunicación? Los museos son espacios de comunicación, comunicamos todo el tiempo. Y me preguntaba, ¿cómo hemos desarrollado también en nuestros enclaves, en nuestras comunidades, sectores y espacios, esta habilidad para comunicar, para acordar, para desacordar, eh, más allá de algo que también veo rondando mucho en el ambiente, y es que son ciertas posturas no muy fundamentadas, a veces antojadizas, a veces de corte proselitista, inclusive temas de posturas hasta fanáticas, motivadas por intereses varios, o a veces simplemente por temor. Me preocupa un poco el hecho de cómo nuestras comunidades han vivido el impacto de nuestro trabajo durante años, ya que este año cumple 15 años, a la hora de afrontar toda esta línea, estas líneas diversas, confusas de comunicación, ¿no? Y caminando por esta misma línea, me preguntaba también, ¿puedo, en un uso de ciencia, a partir de esta coyuntura, opinar más allá, más acá de la ciencia? ¿A qué me refiero? ¿Es posible continuar con nuestro trabajo por las vías y los medios que vayamos encontrando, tomando en cuenta abordajes de otro tipo, religiosos, políticos, esotéricos, metafísicos, alquímicos, que para eso estamos, para transmutar en este encuentro, parapsicológicos, mitológicos, ufológicos, legendarios, dado que puede ser, y de hecho así es, para mucha gente eso también cuenta. Son explicaciones que se dan a situaciones que ocurren, que están viviendo, y me pregunto cuál va a ser la respuesta de reto de un museo, que es un reto, quiero decir, para un museo de ciencia, el mirar, el integrar, el darle un poco forma a todo esto, o puede seguir siendo la reacción la de decir, pues no, vamos a descalificar todo aquello, no sirve, y vamos a darles la verdad, que es el método científico, porque para eso estamos, ¿no? O a veces podemos caer inclusive en esta respuesta que se vuelve de cajón y a veces también es un elegante lavado de manos, ¿no? O sea, ¿saben qué? Frente a todo esto, vayan, investiguen y luego me cuentan, luego conversamos. Pero bueno, ¿cuál es la postura del museo? Me pregunto yo también, ¿no? Otra cosa que quería proponer, así poner sobre la mesa, de acuerdo con la invitación, es que si consideramos que uno de los rasgos distintivos de la experiencia de un museo de ciencia es el contacto directo con el objeto, y el objeto en acción, digámoslo, con el fenómeno, yo me preguntaría en una situación como esta si es que uno empieza, no corre el riesgo de perder uno de sus mayores atributos, ¿no? Al verse motivado a cambiar la dirección de ciertos de sus trabajos y líneas hacia lo virtual. Si por fuerza, como se vislumbra, el equipamiento de divulgación científica se vuelve, digamos, un museo de 14 pulgadas de pantalla plana, ¿qué le diferencia de un buen documental científico educativo? Es posible que logre ciertos niveles de interactividad, de ofertas más especializadas para ciertos públicos. Me pregunto cuál va a ser la diferencia si me separo un poco del objeto y recordaba una frase de Jorge Wagensberg que decía que en un uso de ciencia resolver un tema con el uso de un vídeo podría considerarse un fracaso museográfico, precisamente porque la idea del museo, el logro, es estar en contacto directo con el objeto o con el fenómeno. Me pregunto acerca de eso también. Eh, Proponía también la invitación, ciertos elementos a no olvidar. Yo, reflexionando un poco, propongo el pensar cómo nos ve, nos ha visto durante esta crisis y quizá luego, en el marco de un posible relativo retorno a la normalidad, cómo nos ve la institucionalidad, cómo nos ve dentro de sus futuros planes de resiliencia. Aquí en Quito, el municipio está armando un plan fuerte de resiliencia que incluirá el sector cultura y desde luego el sector museos con todos sus ámbitos, artístico, científico, histórico, ambiental. Eh, pero ¿qué es lo que son los museos? ¿Qué es lo que podrían llegar a ser dentro de estos planes de retorno? En el caso de los museos de ciencia, ¿siguen siendo quizá vistos como museos de ciencia blanda, entre comillas? Espacios más bien recreativos, entretenidos. ¿Tienen algún nivel de autoridad? Dependerá de cada caso, lo sé, pero tendrán algún nivel de autoridad a la hora de proponer ciertos planes de regreso que tomen en cuenta estos espacios no como lugares suntuarios o prescindibles sin un rol determinante, sino también para construir, continuar construyendo, no un retorno simplemente a lo que fue, sino idealmente hacia un escenario mejor.
Entonces, sí me pregunto el cómo desde la institucionalidad pública-privada se mira estos espacios, ¿no? Si es que realmente se los ve como lugares fundamentales, urgentes e importantes. Si eso fuese así, esta es otra reflexión que pongo sobre la mesa, esto tiene consecuencias directas en el contexto económico que nos incluye como comunidad de museos, ¿no? Las decisiones que inciden directamente en el financiamiento de nuestros espacios, insisto, públicos o privados, el considerar la inexistencia, por lo menos la drástica disminución de ingresos de boleterías, eventos, de los espacios que conforman los museos y que van también como financiándolo, sacándolo adelante, tiendas, cafeterías y demás. Creo que son cosas a no olvidar. Si miles de empleos se han perdido a lo largo de esta emergencia sanitaria, ¿cómo afrontar esas posibles pérdidas? ¿Cómo transformarnos de manera que esas pérdidas no sean significativas o, dado el caso, sea posible contenerlas, evitarlas? Esto en relación directa con nuestro rol en la sociedad y en la coyuntura. Esto también me lleva a pensar en los equipos de trabajo cuya labor específica es de estar en contacto directo con públicos, con visitantes, con usuarios, desde equipos de operaciones, auxiliares de mantenimiento, la gente de seguridad, los puestos de caja, de recepción, hasta los equipos de mediación educativa, que son numerosos en los espacios y que ahora mismo han visto la necesidad de cambiar sus habilidades, a veces desarrolladas durante años desde lo presencial, para adaptarse a nuevos canales, a nuevos soportes, para continuar con el diálogo y con las misiones planteadas, ¿no? Y hablando de las misiones planteadas, no olvidar que eso también está sobre la mesa y para análisis. Las misiones institucionales también han entrado en crisis. Crisis yo la entendería desde un poco su etimología, ¿no? Como una oportunidad y que lograr un relativo retorno seguro de personas a los museos y a los museos de ciencia para volver a ver, oír, sentir los mismos contenidos que antes sería, pues, por decirlo menos decepcionante. Debería haber como una relación muy directa entre lo que está ocurriendo y cómo vamos a volver a abrir la puerta, en el cómo y en el qué. Eh, con respecto a qué me gustaría que pasara, que me pareció un punto de reflexión interesante también, me gustaría apelar en este encuentro virtual al criterio de trascendencia. Lo que ocurra en esta semana, en estas horas de compartir, es importante. Creo que lo será también en otros momentos, en otros lugares, a la hora de decidir, a la hora de evaluar, de abogar, de reconocer, de defender si es que es del caso, y sobre todo a la hora de adoptar posturas institucionales. Creo que eso es algo que si no lo hemos hecho ya, deberemos hacerlo rápidamente y con mucha lucidez. Me gustaría que el trabajo en red saliese de acá más fuerte, pues con más sentimientos en común sobre las metas que compartimos, los caminos para llegar a ellas. Y me gustaría también que otros museos de otras ramas y otras instituciones, desde la academia, el arte, colectivos, gremios, instituciones de gobierno local, nacional, pues vuelvan sus ojos hacia acá para mirar oportunidades de trabajo en conjunto, que creo que eso es lo que necesitamos ahora, lo que tú mencionabas, Ricardo, trabajo colaborativo. Entre los temas que son como de interés y que hemos visto también en función de la coyuntura acá, las ciencias sociales, las ciencias de la educación, ciencias del comportamiento individual, social, veo su tratamiento, su profundización como necesarios para construir un aporte cada vez más real desde los museos de ciencia. Por lo menos acá en Ecuador, seguramente en otros países también, se han generado problemas serios de convivencia social, de relación con la autoridad a la hora de acatar medidas, disposiciones, problemas de relación entre la misma comunidad a la hora de protegerse mutuamente, que sería lo ideal, problemas de convivencia familiar, de violencia intrafamiliar. Me interesaría conocer acerca de experiencias, de posturas desde los museos para afrontar estos problemas que están surgiendo a partir de este cambio de modo, de estilo de vida. ¿Y por qué el encuentro? Pues porque necesitamos comunicarnos, compartir, aquello genera como muy buena salud en función de la diversidad de lo que venga, tan antiguo como la humanidad es el compartir problemas y son en conjunto, volverlos oportunidades y apoyarnos mutuamente, porque podemos confiar, confirmar, de hecho, que no estamos solos, y porque en acordar y disentir también hay riqueza, también hay crecimiento, ese espacio de diálogo creo que va a ser fundamental durante la semana. Yo pues quiero agradecer esta invitación a partir de esta breve introducción, lanzando algunas ideas que podrán o no ser de utilidad en esta semana, pues ya lo veremos. Sé que va a ser de gran provecho para todos los involucrados. Y en especial quisiera pues decirles que confíen que estén bien ustedes, que estén bien con sus familias, con sus seres queridos. Confíen que si es así, continúen bien y que este tiempo pues que va a ser de mucha calidad, lo aprovechemos
de la mejor manera a propósito de esta invitación. Así que muchas gracias al Centro de Ciencia de Sinaloa, gracias al gobierno local. Ricardo, muchas gracias por tu invitación y sigamos conversando. Muchísimas gracias, Andrés. Oigan, bueno, no sé si alguien del panel quiere decir algo mientras lo están pensando. Yo quiero decir dos cosas a la audiencia. La audiencia nos está escuchando por aquí, somos alrededor de ciento y tantos, y contarles que en la plataforma en la que están hay dos maneras de interactuar con los panelistas. Una es un chat, que ustedes ya lo vieron. Yo les pido que ahí pongamos comentarios, reflexiones, ideas, pero también tenemos un panel de preguntas y respuestas y yo les pediría que ahí pusiéramos las preguntas. Entonces vamos a organizarnos en el chat, los mensajes de cariño, amor, los besos, todo eso va en el chat para los panelistas y en el preguntas y respuestas, las preguntas y respuestas que al ratito vemos si nos envían, las dialogamos. Panelistas, ¿cómo están? ¿Quieren contestar? Gracias, Andrés, de verdad, gracias. Hay un montón de cosas que me hicieron resonancia. ¿Cómo están ustedes? ¿Quieren contar algo o seguimos? Seguimos. Vale, vale. Muchas gracias, Andrés. Pues, si les parece bien, Sebas, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Empezamos por eso. Es una oportunidad increíble poder conversar con ustedes. Tomo mucho esto que dice Andrés de activar el pensamiento crítico. Me gustaron mucho todos los comentarios y me quedé con esto como de una manera muy fuerte. Y pensaba en este sentido en lo contextual, ¿no? En lo contextual, que es como inevitable hablar y hacer un poco eje en esta pandemia. Y en torno a eso, trabajar un poco o reflexionar un poco con el verbo extrañar, con los sentidos del verbo extrañar. Yo coincido en esto, en que el contacto directo con el fenómeno es una de las cosas que estamos perdiendo en este momento, con el fenómeno, con los fenómenos que suelen contarse o sociabilizarse en este tipo de instituciones, pero lo que estamos perdiendo también, y creo que es fundamental, estamos perdiendo el contacto con el otro, ¿no? Si uno entiende a la exhibición como esas estructuras discursivas que en realidad que son narrativas que se recorren en un espacio determinado, estamos perdiendo en este momento la espacialidad y estamos perdiendo el contacto con el otro. Entonces, particularmente, extraño la posibilidad de recorrer los espacios y extraño la posibilidad de compartir experiencias con ese otro o esa otra, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, el verbo extrañar me remite un poco al principio de extrañamiento, ¿no? Hacer extraño lo cotidiano. Que aquí el contexto no es necesariamente pandémico, esto podría suceder en cualquier momento de la vida de las instituciones. Hay un video, un fragmento de un video de una película que se llama El Planeta Verde, que está colgado en la plataforma, que trabaja sobre el principio de extrañamiento. Que es justamente esto, ¿no? Imaginarse otros futuros alternos, otros futuros posibles. Y traigo esto a modo de reflexión o de pensamiento, porque siempre que pensamos en la ciencia, o en las ciencias, creo que las pensamos en una sola línea evolutiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uno piensa, de hecho, si ve dibujitos de hace 15 años, uno podría decir en ese momento, o hoy, que son predictivos del futuro, porque casi todo lo que está en esos dibujitos o películas tienen que ver con este presente pseudo-apocalíptico que estamos transitando y muy digital. Pero uno también podría pensar el futuro, como lo piensan en esta película, como una sociedad que entenderíamos como primitiva, ¿no? El fragmento de esta película es muy claro. La película inicia con una sociedad que, si uno la ve, podría ser una sociedad del medioevo. Sin embargo, tiene otras capacidades no pensadas en nuestra línea de pensamiento científico, sino en otras, que hoy para nosotros son impensables. ¿Qué quiero decir, no? Nosotros hablamos de transmutar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, primero, la intención de favorecer o que este cambio se produzca. Y quizás lo segundo, la película se llama El Planeta Verde. La Belle Verte, es una película francesa, están preguntando en el chat. El inicio de la película da cuenta de un poco de todo lo que va a pasar. Entonces, primero la intención del cambio, si estamos dispuestos a que suceda algún cambio. Y lo segundo que tenemos que pensar, quizás, sea, y no menos importante, el sentido de este cambio. Esto que Andrés decía, ¿no? En cierta manera, si estamos dispuestos a abrir de la misma manera que
que cerramos. Si en nuestros museos van a seguir pasando el mismo tipo de cosas en la misma línea de pensamiento. Otra forma de pensarlo, que no es el extrañamiento, sino es de la teoría de la decolonialidad. Uno va a seguir pensando bajo qué teoría, bajo qué paradigma. Y acá hago como una nota al pie de página, esto de que los paradigmas están constituidos por nuestros universos simbólicos, por la edificación cognitiva y por el sistema axiológico. Y los paradigmas sucede que van cambiando. Entonces, queremos cambiar. ¿Bajo qué paradigma o qué paradigma queremos construir para que se dé este cambio? Y acá retomar otra cuestión y algo que quiero poner en crisis, es que mayúscula ya no existe, ¿no? Sino que existen museos particulares, con realidades particulares, con contextos particulares. Tal es así que el ICOM no pudo ponerse muy de acuerdo con la definición de museo, ¿no? Cosa que años atrás se hubiese puesto de acuerdo en 15 minutos, ahora no. Ahora no. Y tiene que ver por esto, por la gran diversidad y variedad de museos que hay, que dependen de diferentes contextos, diferentes escalas. Cuando hablo de contexto, hablo de contexto social, político, económico, tecnológico, legal, ambiental, de todos los contextos posibles. Entonces, decimos, y abonando a esta idea de museo en minúscula, que lo que se quiere poner en valor es lo pluriversal, aquellas experiencias particulares que tienen que ver con los pequeños universos. Sin embargo, los museos de ciencias lo que suelen transmitir son principios universales. Y aquí me pregunta, que no tengo respuesta para eso, ¿cómo hacemos para favorecer lo pluriversal desde concepciones universales? O que tienden a ser universales. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son las negociaciones posibles? Otro pensamiento en esto del sentido del cambio es creer, y quizás un poco provocador en cuanto hasta el título del encuentro y de lo que está pasando, si es posible seguir pensando en tipologías de museos. Si es posible, o a lo mejor seguir pensando, pero sí intervenirlas con otros saberes. Andrés también lo decías a esto, ¿no? Los otros saberes son saberes, los que llamamos populares, son saberes religiosos, son distintas disciplinas. Hoy es como muy difícil hablar en un museo de ciencias sin tener en cuenta intervenciones artísticas, conocimientos artísticos, o sin tener en cuenta conocimientos históricos o contextos históricos, ¿no? Entonces, también poner un poco en discusión esto, la permeabilidad de las tipologías, o mucho más radical, si está bien seguir pensando en tipologías. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me daría cuenta que entro en un museo de ciencia y en un museo de historia o de arte, ¿no? ¿Cuál sería? Se fue el sonido de... Sí, Guillermo. Para pensarnos bajo otros paradigmas. ¿Cómo imaginamos otros futuros no necesariamente distópicos, pero sí utópicos bajo nuestros propios paradigmas? ¿Qué pasa si nos pensamos distinto? Oigan, tenemos aquí algunas preguntitas, pero yo les propongo seguir y después las recuperamos. Otra vez les recuerdo a la audiencia que estamos recibiendo los comentarios, los abrazos virtuales y todo lo demás por el chat y las preguntas en el panel de preguntas y respuestas que tienen ahí en su plataforma. Silvia Alderoqui, buenos días. Buenos días. Bueno, agradezco a Ricardo, como todos. Confieso que en un primer momento me inquietó, en este momento de tanta complejidad, tener que pensar, articular algunas palabras, me enojé, no con él, sino con, bueno, qué decir de todo eso que veníamos diciendo antes. Ahora es como que muchas de esas palabras no tienen como lugar. Tal vez no vuelvan a tener lugar, pero como recién decía Sebastián, muchas cosas se ponen muy entre paréntesis. Entonces, además de saludar a mis compañeros de mesa, Luis, Sebastián y Andrés, voy a tratar de ordenar, si se puede, algunas antiinstrucciones, dada la consigna, de Ricardo y del encuentro. Decía que en un primer momento de confusión, tratando de pensar qué palabras ponía en principio alrededor mío,
me descubrí nuevamente rodeada de libros, eso de estar en la casa, de los libros de mi biblioteca, que es verdad que en este tiempo de tanta pantalla predominante, dejaron de tener ese lugar que en otro momento de mi vida tenían. Me gustó ese reencuentro y es una de las pocas cosas que le agradezco a la cuarentena. Rodeada de esos libros, que son un poquito los que me van a acompañar, o que me acompañaron en estas reflexiones, intenté ponerme así como lúdica y entusiasmada, situación que siento que hay que hacer como un esfuerzo, porque nos viene así como la sensación, charlando con mucha gente, es de agobio más que de entusiasmo. Entonces hice el esfuerzo de volver a entusiasmarme con esta idea de museo de ciencia y qué podemos hacer. Me acompañaron distintos autores que ahora voy a compartir con ustedes. Y lo primero en lo que quise pensar fue en esta idea de imaginación, imaginario, imágenes, y del museo como musa, o sea, recuperar la etimología de la palabra, a ver, sí, qué podía inspirar esta idea. Y la idea de imaginar escenarios, tiempos por venir. Recién tanto Andrés como Sebastián hablaban de cómo es el retorno, cómo abrimos, ¿sí? O sea, con qué escenario nos encontramos al regreso. Algo que habrá que pensar antes de volver, porque si no va a ser un poquito abrupto todo, entonces creo que este encuentro va a servir para eso. Ese escenario, y ahí empecé a jugar con las ideas de los situacionistas, que fueron un grupo así como que continuó a los dadaístas, surrealistas y demás, tratando de cambiar el mundo. Y una de las cosas, de los juegos que ellos proponían eran las derivas, ¿sí? Y las derivas tienen que ver con desatar lo que está atado, desviar de un curso, desviar de la orilla, ir a la deriva. Creo que es un momento para hacer eso, o sea que tenemos tiempo para derivar, digo, en cada uno de los museos y después tratar de ver cómo confluimos. En este intento de inventar juegos, de imaginar, de derivar, me parece que también recuperé y también volví como a consultar todos esos momentos, más o menos a partir de la década del 60, en que los museos empezaron a tratar como de romperse a sí mismos, o sea, todos los momentos de ruptura de los ecomuseos, de la Mesa de Santiago, de la nueva museología, de la museología crítica, o sea, todos los instantes en que los pensamientos se juntan para querer decir otra cosa, como recién también decía Sebastián. ¿Con qué paradigma volvemos? Entonces, en este juego, este intento así de seguir imaginando, escuché la semana pasada una charla de Chiqui González, nuestra querida Chiqui, que en un momento ella dijo, no debemos derrochar esta experiencia. O sea que una de las principales problemas que podríamos tener cuando regresemos es haber derrochado algo de lo que esto nos dio. Entonces me parece que ese para mí es como una idea como fuerte. Y en esta idea, como decía también de extrañamiento Sebastián, de extrañar a los otros, pensaba entonces cómo imaginar los museos de ciencia con cuerpos, con distancias y cercanías, como lugares para repartir lo sensible, para dar, recibir y devolver, como lugares que deparen aventuras tal vez diferentes a las que veníamos organizando, lugares generosos que compartan autoridad y donde podamos contar historias. Y en el contar historias es donde me detuve. Nosotros en el Centro Cultural de la Ciencia decimos que contamos historias sobre el mundo de las ciencias, historias que nacen en laboratorios, historias con científicos o experimentos que hacen historia. Es como una frase así que nos acompaña. Y a partir de ahí consulté mucho a Michel Petit, un libro que se llama Leer el Mundo, que se los recomiendo, donde habla de la importancia de los relatos y de los cuentos. Y que para que los espacios sean representables y habitables, para que los podamos inscribir en esos espacios, los espacios tienen que contar historias con espesor simbólico, imaginario y legendario. Las historias se crean para nombrar las cosas en presencia y en ausencia. Entonces me parece que todo lo que podamos investigar acerca de los relatos, para poder
imaginar, inventar y construir nuestros nuevos relatos, y ahí también diálogo con los de Andrés y Sebastián, me parece que es el esfuerzo que tenemos que hacer. Relatos. Con relatos llegué a Brunner. Nuestra principal herramienta para poner en orden la experiencia, para forjar una suerte de continuidad entre el presente, el pasado y lo posible, es el relato, la narración. El relato es nuestro medio específicamente humano para poner en orden los acontecimientos en el tiempo. Y creo que algo ha pasado en este momento es que todo se nos desordenó, por lo menos en el sentido que venía ordenado, no necesariamente porque sean todos buenos órdenes, pero bueno, todo estaba más o menos en algunos lugares y de esos lugares se salió. Entonces me parece que esta idea de que la ficción puede hacer legibles algunas cosas, puede ayudar a construir sentido, puede ayudar a que nos presentemos y volvamos a presentar el mundo a los otros, y puede ampliar estos universos. Hay un lingüista ruso, Vladimir Prop, que dice que el relato es un intento de hacer frente a todo aquello que es inesperado o desafortunado. Creo que es muy a propósito de este momento. Pensar en los museos entonces como lugares o repositorios de sentido, y encontrar metáforas y representaciones simbólicas nuevas para inventar nuevas historias, básicamente, y ahí también hago link con lo que dijo Sebastián del planeta, porque releyendo a Latour, y hablando de que en general los humanos se separan de su planeta, se ponen como, lo miran, ¿sí? No están adentro. O sea, ¿cómo hacemos para armar relatos donde nosotros estamos adentro del planeta y somos parte del planeta? Tenemos entonces la posibilidad de pensar los museos de nuevo, con los públicos en el centro de la escena, y tal vez recuperando, como dije antes, todos esos momentos de ruptura o de pensamiento de los museos cuando quieren cambiar como lo que se venía dando para afuera, tal vez este sea un momento apropiado. Y ahí también pensando en lo que recién decía Sebastián, de las distintas disciplinas, ciencia y arte es uno de los motores del Centro Cultural de la Ciencia. Y para ciencia y arte me parece que la experiencia de Bruno Latour y de Frédéric Aitoati, los invito a consultar ahí sí las páginas y los textos de ellos, son unos así como investigadores, sociólogos, filósofos, que lo que intentan todo el tiempo es articular, volver a articular lo que se desarticuló en el siglo XVII entre la explicación del arte y la explicación científica. Dice Frédéric Aitoati que la ficción literaria fue un instrumento de conocimiento fundamental para contar el mundo. Fantasías y cuentos mostraron lo que no se podía demostrar, superaban los límites de lo real observable y lo describían según ópticas variadas, y que la ciencia necesita más que nunca de este tipo de imaginación. Y Latour dice que hay que abandonar los discursos binarios como humanos cosas, humanos entorno, local global, natural social, que hay que tratar de armar historias que integren. Y creo que la responsabilidad de los museos de ciencia en este sentido es enorme. Para terminar, la idea que me parece que en este tiempo, digamos, forzados por la pandemia y por la virtualización, todo lo que las redes hablan de colaborativo, de pensar juntos, se puso como muy desplegado, no necesariamente a veces con resultados realmente colaborativos o creativos o de construcción conjunta, pero sí como el único lugar donde podían pasar estas cosas de estar juntos. Y para esta idea de pensar juntos, el autor que me acompañó es Richard Sennett. Richard Sennett tiene un libro que se llama Pensar Juntos y que es un libro extraordinario que también recomiendo. Y él dice, habla algo de las reparaciones, o sea, toma mucho la idea de los talleres medievales y del trabajo en conjunto, y tiene un concepto de reparación que es con lo que quiero ir terminando. Reparaciones en el sentido de Richard Sennett dice que las cosas, hay tres maneras de reparar. Se puede restaurar de manera idéntica al objeto inicial, rehabilitar mejorándole algunas partes,
o reconfigurar, que es reimaginar la forma y el uso del objeto en el curso de reparación. Y me parece que la idea de reconfiguración es de la que yo me gustaría agarrarme. Reconfigurar para de verdad hacer un trabajo de reparación como tarea colectiva que modifique, ojalá podamos, de verdad algunas cosas que todavía siguen como muy agarradas. Y para terminar, de verdad, esta idea de que lo colectivo reúne redes, que construye alianzas, que abre canales de comunicación, algunas ideas para desplegar estas estrategias. Creo que los museos de ciencia tendríamos que poder, cuando abramos, cuando regresemos, mantener la capacidad narrativa de tejer relatos y volver a pegar y vincularnos con el mundo. Trabajar por el sentimiento de continuidad, ligazón, agrupamiento de los episodios vividos. Creo que va a ser muy importante tener respuestas cuando nuestros visitantes comenten acerca de lo que vivieron. Las tenemos que articular, las tenemos que armar para que de verdad sean productivas. Que los museos sean un alimento cultural necesario. Tender pasajes entre diferentes universos, entre la ciencia y el arte. Arrojar palabras y relatos con la esperanza que sean recogidos, derivados, apropiados en su sentido. Ofrecer disfrutes impensados, inesperados, encuentros a deshora. Acá me gustó mucho algo que leí de Kamnitzer que dice que los museos tienen un problema en general, que es que están abiertos en los horarios que la gente trabaja. Más allá de nuestros horarios vespertinos, a veces, me parece que esa es una idea muy interesante. Estamos abiertos cuando la mayor parte de la gente trabaja y solo puede ir los fines de semana. Ahí creo que algo me pareció como potente. Suscitar entonces otros encuentros, otras conversaciones, y conversaciones en el sentido de ponernos como buenos oyentes de todos los que nuestros visitantes vengan a contarnos. Y hasta acá llegué y sigo con ustedes. Muchísimas gracias, Silvia. Mil gracias. La verdad es que no saben la cantidad de... Bueno, yo creo que los panelistas están viendo, pero los que nos están acompañando, ahí tenemos un montón de aportaciones, de comentarios y de preguntas. Y hay un comentario que quiero poner con los panelistas en la mesa antes de continuar con Luis. Es un mensajito que nos manda Luis Mendoza de Quito, de la Fundación Museos de la Ciudad, y quiere compartir esto. Con el Sistema Metropolitano de Cultura de Quito nos hicimos esa pregunta recientemente. ¿Qué utilidad tienen los modelos tipológicos? ¿Qué implicaciones, un poco refiriéndose a lo que decía Sebastián, ¿no? ¿Qué implicaciones podrían tener para la construcción de políticas públicas culturales? ¿Cómo construir tipologías que respondan a diversas categorías o dimensiones de las instituciones museales y que permitan contar con datos equiparables que nos permitan ampliar la comprensión de nuestro quehacer? Hay un montón de reflexiones interesantes en el chat sobre la idea de cruzar, mucho de lo que han dicho, la idea de cruzar puentes, de entender, de transmutar, que es una palabra que movió muchísimo, igual que pensamiento crítico, y claro, también la misma idea del relato. Entonces, antes de seguir a las preguntas, es un detalle muy chiquito. Nos preguntan dos personas, Silvia, si puedes repetir el autor del libro de relatos. Michelle Petit es una mujer. Michelle Petit. El libro se llama Leer el Mundo. Leer el Mundo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y recuperar un poco que, bueno, me parece increíble. Yo tengo en la mesa una cantidad de notas que ustedes no podrán ver si están en la audiencia, porque todo ha sido como muy potente para detonar un montón de ideas también en la plataforma, y les agradezco mucho que podamos tener justo como este semillero, ¿no? Este espacio de implosión para poder desatar muchísimas más cosas. Muchas gracias. Y vamos a ver qué más. Hay algunas preguntas aquí todavía, entonces les voy a proponer que Luis nos acompañe, nos dé la bienvenida en la sesión y demás. Leo las preguntas y luego vamos contestando en una ronda, ¿vale? Luis León, buenos días. Buenos días y buenas tardes a algunos de mis compañeros panelistas. Primero que nada, hola a todos. Les agradezco muchísimo su participación y colaboración. Es un honor estar junto a ustedes. Yo, la verdad, me considero nuevo en este tema, a pesar de que llevo más de 13 años en el mundo de los museos, pero mi expertise es más que las cosas sucedan, hacer que las cosas sucedan, ser ese puente entre sociedad y el mundo de los museos. Entonces,
Es un honor estar con ustedes, conocerlos y trabajar. Primero que nada, espero que todos estén bien. Ahorita creo que lo básico, lo primordial, lo más importante es que tengan mucha salud, estén bien su familia, estén bien todos sus colaboradores. Eso es creo lo más importante. Y después pasar a hablar de que en Sinaloa es importante mencionar que tenemos un gobierno del Estado que nos está apoyando, un gobierno del Estado que nos incita a innovar, que nos permite siempre entrarle de frente a los grandes retos, y creo que eso, para nosotros que vivimos en los centros y museos de ciencia, es importante tener ese respaldo del gobierno y siempre trabajar con la participación ciudadana. Creo que eso legitima mucho lo que hacemos y nos permite que nuestros proyectos trasciendan. Conforme vaya hablando, iré citando algunos de ustedes. Creo que en el contexto actual en el que estamos los museos, creo que algo que todos coincidimos es que la vida ha cambiado para todos, no solamente para nuestros museos, no solamente para nuestros países, sino también en todo el planeta, ¿no? Entonces, creo que esa parte todos coincidimos en que hay un cambio, pero para todos. Sin embargo, creo que también ya existía la oportunidad de transformarnos como museos de ciencia hace más de 15 años. Creo que esa transformación no viene de la mano de la pandemia, o no viene de la mano de este acontecimiento tan complejo, sino creo que yo creo que es una oportunidad más bien, porque nos desnudaron, ¿no? Pusieron a la vista todas las carencias que podíamos tener. No todo es malo, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Creo que tenemos que pensar muchísimo en que nuestra transformación debe de ir de la mano entre lo que ya necesitábamos como museos de ciencias, más las adecuaciones que debemos llevar a cabo para afrontar la nueva normalidad. Entonces creo que es el momento. Si algo nos ha dado la pandemia, ha sido tiempo de pensar, tiempo de reinventarnos. También estaba escuchando mucho a Silvia de que pensar, de soñar de cómo va a ser esta oportunidad de podernos reincorporar a la nueva normalidad, de volver a abrir nuestros espacios. Y creo que eso también es una oportunidad de sentirnos motivados, de sentirnos con un propósito. Entonces creo que yo lo veo como un área de oportunidad. Creo que si nos comparamos con lo que está sucediendo en la vida económica, estamos regresando a consumir lo básico, lo que es realmente necesario: los alimentos, medicinas, promoción de la vida saludable. Y es ahí donde yo creo que tenemos que pensar nosotros cómo regresar y cómo considerarnos como un bien o una necesidad necesaria, como la cultura, como la economía creativa, como los museos nos volvemos bienes necesarios, cómo nos volvemos, como decía Andrés, autoridades, cómo nos representamos, cómo realmente tomamos decisiones para el regreso a la nueva normalidad. No estar buscando como museos en qué apartado considerarnos, sin el área recreativa, sin el área de espacios públicos. Creo que tenemos que tener un espacio. Creo que la economía naranja, la economía creativa, es muy importante para reactivarnos. Creo también muy importante que deberemos de considerarnos la cultura, la ciencia, la tecnología como un bien necesario, como un bien esencial dentro de la nueva normalidad, y creo que lo podemos lograr si realmente trabajamos. No sé si sea posible, yo también lo pregunto como pregunta Sebastián, ¿será posible tener un mismo concepto de museo de ciencia, pero infinitas formas de vivirlo, infinitas formas de crearlo, infinitas formas de recorrerlo, infinitos lenguajes para comunicarlo? Creo que ahí está la potencia, creo que ahí es donde nosotros podemos enriquecer nuestro trabajo y poder volvernos un bien esencial para la nueva normalidad. Creo que la nueva normalidad también nos hace ver algunas problemáticas que ya teníamos de antes. Creo que tenemos que pensar mucho en ofrecer experiencias memorables, invitar a co-crear contenidos con la participación ciudadana, crear contenidos para los diferentes tipos de públicos.
ser muy flexibles y tener la capacidad de reinventarnos todos los días. Creo que los museos o los centros de ciencia que tengan la oportunidad de ser más flexibles son los que vamos a poder perdurar y poder afrontar de una mejor manera la nueva normalidad. Tenemos que buscar ser más rentables, medir realmente el impacto, y creo que para poder ser nosotros un bien esencial tenemos que encontrar nuestro verdadero rol social. Creo que todos los museos de ciencia debemos de buscar nuestro verdadero rol social, servir a la sociedad, hacer una transformación cuantas veces sean necesarias y construir las infraestructuras y la sociedad del conocimiento que nos permita ser más flexibles. Creo que Mila habla mucho de eso, de ser fluidos y de acomodarnos a lo que venga y moldearnos a las diferentes formas que la nueva normalidad nos vaya a plantear. De entrada, el impacto va a ser directo a las taquillas, pondrá en descubierto las viejas costumbres que tiene nuestro capital humano, nos enfrentaremos tal vez a sindicatos, tal vez van a desaparecer algunos programas o parte de nuestra estructura administrativa y operativa, pero también vendrán nuevas oportunidades para las nuevas generaciones y debemos de trabajar también en muchos nuevos formatos museísticos y educativos. Creo que todos tenemos muy claro que la transformación se tiene que dar, pero creo que tiene que ser una transformación sencilla, nada complicada, fácil de entender, que le apueste al uso del conocimiento, la creatividad y la razón. ¿Por qué hablo de la razón? Porque creo que las instituciones ya debemos de tomar acciones directamente benéficas para la sociedad, más allá del estatus económico, social, racial, incluso político y religioso. Estamos celebrando el Día Mundial de los Museos y creo que la inclusión, creo que la desigualdad es importante que podamos tratar en los museos y creo que se vienen oportunidades muy relevantes. Creo que la transformación se tenía que dar hace varios años y creo que este suceso tan complejo nos abre las puertas para poderlo hacer de una mejor manera. Tenemos tiempo, tenemos la oportunidad de replantearnos, tenemos oportunidad de ver otros casos de éxito, por ejemplo, Europa nos lleva 2 meses, entonces creo que podemos tomar las mejores prácticas. Yo creo mucho en lo que están haciendo ustedes, parte importante de la reinvención de materia, porque materia se sigue reinventando. Quiero decirles que nosotros seguimos todavía vigentes tanto en sitio como en el mundo digital, y eso nos ha permitido podernos reinventar todos los días, poder construir conocimiento a partir del hacer, del quehacer, del experimentar. Nosotros nos involucramos en las problemáticas del presente y del futuro, entonces creo que por ahí puede ir nuestro tema. Creo que es muy importante mencionar también que tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que hablar, ahorita estamos hablando de la pandemia, pero en unos días más vendrán los problemas de salud más graves para nuestros países. Posteriormente se puede desencadenar problemas humanitarios, también se vienen problemas económicos y posiblemente hasta problemas de seguridad. Pero ya veníamos con problemas de desigualdad, pobreza, cambio climático, descomposición del tejido social. Y creo que el encuentro nos permite poder hablar de todos esos temas, arriesgarnos. A mí me enseñaron hace 13 años, Ricardo, que los museos somos motores de cambio social. Entonces, no tener miedo a reinventarnos, a hablar de temas tabú, hablar del futuro, utilizar diferentes lenguajes, ser más arriesgados. Entonces, creo que la oportunidad de transformarnos es hoy. No hay otro día, ya no hay otra oportunidad. Creo que con características tan rebeldes como ustedes dentro de los museos de ciencia es de admirarse. Parte de lo que es la vida de materia tiene muchísimo ADN de todos ustedes. Ricardo ha sabido plasmar la personalidad de ustedes dentro del Museo Materia y eso nos permite ser muy flexibles y moldearnos a los diferentes temas y posibilidades que nos permita lo que viene el día a día. Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad como Museos de Ciencia de hablar de estos temas. Tenemos en verdad mucho que hacer y eso nos debe de poner contentos y motivados. Tenemos vida, tenemos sueños, tenemos muchísimo trabajo y la verdad que yo quería darles la bienvenida a todos. Ese es el inicio de algo muy grande. Yo estoy seguro que así va a ser. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de transformar, tenemos la oportunidad de reactivar la economía naranja, la economía creativa y convertirnos en bienes esenciales
tanto la cultura, la ciencia, la tecnología, la creatividad, la innovación, para el regreso a esta nueva normalidad. La verdad, muchas gracias, estoy muy contento y sé que podemos lograr un concepto más unificado de ciencia, pero con miles, infinitas formas de poderlo vivir, de poderlo crear, de poderlo recorrer y de poderlo comunicar. Muchas gracias a todos, la verdad, y bienvenidos todos, y agradezco muchísimo a sus instituciones y el interés de querer transformar el entorno en el que vivimos. Muchas gracias, Luis. Tengo 3 comentarios y 8 preguntas. Les propongo leer todo, para no perder más, leer todo, y hacemos una última secuencia en el mismo orden para sus reflexiones finales y que cerremos la mesa. Yo les agradezco muchísimo. Tengo una reflexión muy rapidita de Germán. Dice, me llama la atención la cuestión que habla Sebastián sobre lo categórico y lo pluriversal. Creo que tiene razón en hacer ver que antes el pensamiento era sumamente categórico, incluso ahora. Pienso que esto se podría tratar con un espacio dedicado a pensar como pensamos y recordarnos que las categorías con las que analizamos las cosas suelen ser solo concepciones humanas que no son necesariamente reales. A Silvia le agradecen mucho, nos preguntan por los nombres de los autores y los libros, yo después me pongo de acuerdo con Silvia y si quieren subimos a la plataforma en el apartado mesa de diálogo los textos que Silvia mencionó. Dice Zulimo, como planteó Silvia, deberíamos apuntar a construir museos de ciencia como buenos oyentes para esas miradas de los visitantes sobre la ciencia y sus usos y desde ahí abrir el diálogo. Y dice, en ese sentido, Paola Araiza, relacionándolo con Silvia, dice, me vino a la mente cuando Silvia hablaba el Principito, la imaginación como el creador de mundos y sus planetas. Ojalá pueda enfatizar sobre el sentido del relato desde la escucha y la creación de los relatos, de los metarrelatos desde la experiencia. Interesante para nuevos mundos, esos imaginarios que pueden dar el cambio de reconfigurarnos en conjunto. Angie tiene un aporte más, dice, trabajar que son capitales. Por ejemplo, el Museo de National Geographic colabora con los creadores de Assassin's Creed, es un videojuego, para recrear momentos históricos que marcaron el cambio. Son recorridos gratis que te permiten jugarlo y aprender desde distintos lugares y esos cruces a Angie le parecen interesantes. Angie también hace un comentario que dice, la experiencia presencial nos hace aprender con más empatía, aprendemos a través de la socialización. Sabemos que aprender otro idioma se hace mejor si lo practicamos con alguien, aunque existe el aprendizaje dentro de lo digital, la experiencia del otro físicamente nos hace ser más empáticos. Entonces voy a las preguntas. Estos fueron los comentarios, voy a las 7 preguntas y luego hacemos una ronda final. Dice Carol, ¿cómo vislumbran los panelistas un museo principalmente interactivo, donde los principios de ciencia se exploran de forma física, sin tecnología y pantallas? ¿Podrá subsistir el tocar y el hacer en el futuro? Pregunta de Paula. Es muy importante los aspectos que habla Sebastián, sobre todo lo que refiere a la descolonización, cómo nos vamos a plantear los cambios en los museos. Pregunta, ¿seguiremos con la visión occidental eurocéntrica o ya tomaremos la trayectoria que han tenido los museos latinoamericanos? Somos distintos y por tanto debemos entendernos con nuestros propios paradigmas. Pregunta de Gustavo. Dice, tengo una pregunta para Andrés. ¿Qué postura consideras que estamos tomando en estos momentos los museos frente a esta situación, en especial los de ciencia? ¿Será que nuestros públicos logran conectar con esa posición? Nos preguntó Gustavo. La pregunta de un espectador anónimo, que te agradezco al anónimo por habernos acompañado. Dice, ¿las tipologías para museos deben desaparecer o reconfigurar? Tengo otra pregunta del espectador anónimo que decía, ¿cómo pudiera influir un museo en las nuevas generaciones para activar o reactivar la lectura como se hacía en la vieja escuela? Es decir, esta generación de googlistas, ¿cómo poder influirlos para que lo que busquen lo puedan internalizar, ¿no? Y la última pregunta de Posan es, buen día, si estamos en un momento en el cual el proceso de extrañamiento es volver a sentir la corporalidad, cómo los museos pueden realizar el acompañamiento a sus públicos, cómo pueden transmutar el proceso actual y el futuro. Bueno, pues estamos listos. Andrés. Gracias, Ricardo. A ver si empiezo por la pregunta que me hacen directamente a mí, acerca de cuál es la postura que estaríamos tomando como museos. Bueno, las posturas son varias, dependen de cada coyuntura, de cada contexto, de cada enclave territorial, lo sabemos.
pero yo puedo comentar la experiencia de la postura que ha tomado Yaku desde que inició este confinamiento a partir de la emergencia sanitaria. Y ha sido muy interesante porque ha sido una propuesta que ha ido acompañando casi que día con día a, a la respuesta que ha dado la ciudad. Es decir, al principio tuvimos pues una etapa de sorpresa por la que pasamos todos, trabajadores, colaboradores, y hubo una cosa que no descuidamos desde el inicio, y es el no perder contacto con audiencias a través de todos los medios posibles. Teléfono, si es que es del caso, vía WhatsApp. Tenemos un área de mediación comunitaria, así como en mediadores educativos tenemos mediador comunitario en el museo. Entonces nuestro mediador está como muy en contacto, por lo menos con el entorno físico cercano del museo y con algunos colectivos territorialmente un poco más lejanos, pero digamos que temáticamente más vinculados. Entonces, esa fue una de las primeras acciones. No perder contacto en la medida en que todo el mundo estaba intentando comprender qué ocurría y tomando medidas para empezar esta nueva etapa de confinamiento. Y pues nada, luego abandonar el espacio. Me identifico mucho con la melancolía de la que se mencionó, pues es triste durante 60 días no ver tu lugar de trabajo y no poder crear y recrear las experiencias que sabes que vendrían muy bien para el tratamiento de esta coyuntura, pero no tienes el interactivo, no tienes el espacio, no tienes las facilidades, entonces crear otras. Eso fue lo siguiente. La postura que tomamos fue la de anunciar. El museo está cerrado, de hecho, debe ser así, pero no hemos dejado de trabajar. Estamos por detrás investigando, creando, planteando, ilustrando, diseñando, leyendo, refiriendo. Y la postura fue la de mantenernos vigentes a través de las líneas que tenemos abiertas, básicamente nuestras redes sociales y página web. Entonces empezamos durante las primeras semanas una campaña fuerte para ahora que estás en casa, es como un poco difícil decir que tienes tiempo libre, pero vas a tener de manera que cada semana y cada día vas a ir teniendo noticias de museos. Nuestra postura es, estamos vigentes en línea, pasamos el Día Mundial del Agua, que para nosotros pasamos el Día Mundial de la Tierra, también como temática, y fuimos creando en conjunto permanente acerca de esto para intentar entender. Entonces, para respecto a la... Ahí se nos perdió Andrés, se nos fue. Ahorita conectamos con Andrés, otra vez. Seguimos y ahorita que regrese Andrés, recuperamos con él un ratito que nos faltó. ¿Les parece bien? Porque creo que se nos fue. Sebastián, ¿cómo vas tú? Bien. Quiero retomar un poco esto que comentaba Germán de lo categórico, y alguien preguntaba sobre esto de retomar lo del paradigma decolonial, ¿no? Sí. Y no me acuerdo el nombre, Ricardo, de quien preguntaba esto. A Paola Araiza. Paola, ok. Y acá tengo, y con absoluta intención de ser provocador, tengo una pésima noticia para darles, y tiene que ver con un pensamiento de Paul Preciado. Paul Preciado dice que el museo lucha contra su propia genealogía, ¿no? ¿Qué significa esto? Otra vez, hablemos del museo en términos generales, si bien sabemos que hay particularidades, ¿no? Pero los museos son simbólica, técnica y administrativamente aparatos muy difíciles de mover. Y cuando digo aparatos de la gubernamentalidad modernista. Los museos modernos nacen como estructuras disciplinadoras, y nacen no en Latinoamérica, entonces nacen concebidos bajo otro paradigma. Entonces, nosotros tenemos que forzar a una institución que no está pensada para tal a hacer otra cosa. Por eso lo de pésima noticia, pero la buena noticia que les quiero dar es la consigna de este año del ICOM. El ICOM habla de museos para la igualdad, y ahí dice, podría haber terminado ahí, lo cual hubiese sido, al menos para mí, absolutamente preocupante, ¿no? Que el ICOM diga museos para la igualdad. Final. Porque eso uno podría presumir
que la igualdad podríamos entenderla en términos homogeneizantes, en términos de una única construcción identitaria posibles, en términos solo de universalidad. Pero el ICOM, por suerte, agrega 2 puntos y dice diversidad e inclusión. Entonces, es la igualdad entendida siempre bajo el derecho a ser incluidos desde la diversidad y desde la inclusión, lo cual, más allá de lo que dice Preciado, de que el museo lucha contra su propia genealogía, nos da al menos una esperanza de que podemos construir desde la diversidad y la inclusión, y esa es la ventana que tenemos para poder realizar un montón de innumerables cosas, ¿no? Eso por un lado, en cuanto al comentario de Paola y de Germán. Y después quería hacer una pequeña referencia muy pequeña en cuanto al interactivo, ¿no? Alguien decía esto, ¿qué va a pasar con el tocar y el hacer? Carol, Y acá sí. es un... ¿Quién? ¿Ricardo? Perdón, Carol. no tuve el nombre. Carol. Ok. Y acá, Carol, lo primero que habría que preguntarse es si el tocar y el hacer garantiza el interactivo. Porque quizás solo el tocar y el hacer no garantiza el interactivo, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta que el tocar y el hacer, el mero tocar y hacer, no garantiza el interactivo, quizás podamos conseguir otros formatos, otros medios. De todas maneras, y acá no quiero terminar con una reflexión pesimista como empecé, pero ojalá, y lo pongo en términos positivos, ojalá podamos volver a encontrarnos y volver a recuperar lo presencial y no tener que estar pensando, esto que Silvia a veces en algún momento anticiparse, ¿no? Pensarnos cómo va a ser el futuro, ojalá podamos pensarnos en términos de lo presencial. Desconozco el tiempo, pero es muy complicado pensar una institución, museo, solo desde la virtualidad. No solo porque es básicamente una experiencia presencial y sensible, sino porque la virtualidad o la digitalidad, mejor dicho, lo que hace también es llegar a muchos menos, es acrecentar esta brecha de desigualdad, ¿no? Entonces yo sinceramente deseo que en algún momento podamos, y ahora podamos repensarnos, pero que podamos volver a lo presencial. Muchísimas gracias. Buenísimo. Ya regresó Andrés. Gracias, Sebastián. Vamos con Andrés para que termine donde nos quedamos, en lo pendiente. Gracias, Andrés. Gracias, Ricardo. Sí, creo que perdí la señal un momento. No, quería terminar diciendo con respecto al tema de la postura de los museos, que en el caso de los nuestros, nuestra postura ha ido acompañando a la coyuntura, al día a día, y que conjuntamente con los públicos a partir de la interacción que hemos tenido a través de redes sociales, estamos creando los siguientes pasos. Lo último que tuvimos fue una página, quiero decir, una invitación virtual para tener una noche en los museos. Y tuvimos un piloto de noche en los museos, una experiencia virtual de 3 horas de duración que pasaron muy rápidamente, en el que cumplimos varios de nuestros objetivos. Ahora, frente al tema que yo coincido totalmente con Sebastián, va a ser muy difícil sobrevivir a partir de lo virtual. El siguiente paso que estamos dando también, teniendo clara esta brecha de que hay gente acá que no tiene acceso a Internet o Internet de banda ancha o a dispositivos como un computador más allá de un teléfono móvil básico. Estamos diseñando proyectos sobre otro tema que sería interesante tratar en el futuro y es a través de radio y televisión. Hacer museos nosotros municipales tenemos una posible línea directa para trabajar con nuestra radio municipal que se llama Pacha. Sería interesantísimo para nosotros emular lo que está haciendo un poco la educación formal, intentando llegar a través de estos medios que en algún momento fueron de alguna manera olvidados en función de las nuevas tecnologías de información, y estamos tomando la postura de que queremos llegar a más personas a través de estos medios. En definitiva, nuestra postura ha sido cambiante, ha ido adaptándose un poco día a día, a veces hora con hora, en función de las decisiones de nuestros comités de emergencia nacional y local, en función de las decisiones de las entidades de sanidad, porque en el fondo aún no sabemos cómo vamos a empezar a volver. Nosotros nos llevamos mucho por el tema de los semáforos. Cuando haya una declaratoria de que este semáforo rojo cambia toda la interacción social, cambian todos los niveles de movilidad laborales, entonces la respuesta debe ser inmediata y tenemos que, digamos, acordar internamente y decir, dado que estas son las nuevas reglas del juego a nivel social, esta es nuestra manera de llegar, vamos a potencializar esto, vamos a eliminar ciertas cosas, vamos a crear nuevas, pero es un tema muy, muy líquido, o sea, muy maleable. Se te fue la voz, Ricardo.
muevo la boca como títere, pero no sé mi voz. Gracias, Andrés, mil gracias. Gracias, Silvia. ¿Cómo estás? Adelante. Me retomo desde lo de museo interactivo, pensando que en la historia de los museos interactivos fueron una ruptura fenomenal en relación a la historia de los anteriores, digamos. Entonces, tal vez recuperar algo o reinventar algo de un momento disruptivo como los museos interactivos comparados con los museos de vitrinas, creo que este es un tiempo que podría servirnos para eso. Y coincido con Sebastián que tocar y hacer no necesariamente quiere decir pensar. Digo que uno puede pensar maravillosamente en una conferencia y no está tocando ni haciendo nada en particular, sino que lo que se tocan son otras cosas. Es un tiempo de otras cosas. Entonces, pero ahí lo que me preocupa es que a veces nos centremos demasiado en los medios y no en el qué. Por eso mi preocupación con que hay que dedicarle mucho tiempo a construir estos nuevos relatos. Si no, vamos a usar la radio, vamos a usar la tele, vamos a, no sé, las otras cosas que se inventen, y vamos a seguir contando lo mismo. Entonces me parece que hay que darle tiempo en los equipos a un detenerse y a volver a pensar para poder incorporar estas categorías que decíamos antes, o sea, ¿qué de sacarnos un poquito el peso de lo colonial podríamos hacer? ¿Qué pequeños gestos o pequeños movimientos para que se note alguna diferencia? Para mí esa es la preocupación fundamental, que se nota mucho en las redes hoy. En las redes se nota un esfuerzo fenomenal por seguir conectado, pero a veces uno dice, es más de lo mismo. Y en el más de lo mismo, nuestros visitantes, oyentes, gente que nos sigue, puede empezar a aburrirse, y decir, bueno, otro taller más de eso, o otra charla, digamos. Tenemos que hacer algunas diferencias, o sea, no digo que esto sea fácil, no sé cómo. Sé que se necesita tiempo y detenimiento, y como recién decía Luis, tenemos tiempo. Entonces, digo, algo de aprovechar ese tiempo para reconfigurar en el sentido que yo decía de la tour, hacer cosas de nuevo. Hasta ahí llegué. Vale, buenísimo, muchísimas gracias. Perdón, Luis, una cosa más. Mande, sí. Una cosa que tiene que ver con alguna pregunta que hicieron en relación a la de la autoridad. Sí. Creo que lo de la autoridad, de compartir la autoridad, que es todo un enorme, digamos, discurso de los museos de comunidad, los museos de sociedad, los museos barriales, los comunitarios, todos esos museos, experiencias ya existentes desde hace mucho tiempo y reforzadas en los últimos tiempos, todo el tiempo están compartiendo autoridad. Y me parece que eso también es un instante para que los otros museos, que no son tan de compartir autoridad, a los de ciencia les cuesta mucho compartir la autoridad de la ciencia, también es un instante, como antes decía, creo que Andrés, cuando decías de incorporar otras clases de discursos, al principio ya me perdí, pero creo que sí. Bueno, ¿cómo se comparte autoridad en los museos de ciencia? No necesariamente para que la gente sienta que también es parte de esa construcción. Digo, y eso a los museos de ciencia les cuesta bastante. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel aquí comenta, Manuel te da la razón y dice, Silvia tiene razón, aquellos museos que han realizado visitas virtuales han perdido público con el paso del tiempo. Hay que aprender a mediar de diferentes formas y contar de distintas maneras. Vale. Bueno, Luis, contigo cerramos. Ok. Quisiera contarles una anécdota. Nosotros tuvimos la oportunidad de abrir el Museo Materia a finales de enero de este mismo año. Nos tocó reinventarnos como museos de ciencia en el país, y así nació Materia, ¿no? Nace desde la resistencia de los mismos museos de no querer abordar temas relevantes, de no querer hablar del futuro, de donde la ciencia se resistía a tener un verdadero rol social y qué esperar, que se pudiera mezclar con otras disciplinas
o por qué involucrar el arte. Entonces, materia nació en esa resistencia y creo que esa flexibilidad con la que nace materia le va a permitir moldearse a esta nueva normalidad. Contestando algunas de las preguntas, pensar que las tipologías deberían desaparecer, yo sí creo que deben desaparecer. Yo sí creo, cómo poder hacer que te apropies de los museos, pues creo que, o del conocimiento, creo que desarrollando el pensamiento crítico, la idea de tocar, creo que en el futuro inmediato no podría ser posible, pero como bien lo dicen mis compañeros del panel, no todo lo interactivo es tocar y no todo lo que tienes que ser un museo debería ser tocar. Tal vez tocar sentimientos, tocar las fibras también puede ser más potente para que la experiencia sea trascendente y significativa. Entonces, creo que lo multisensorial podría ser algo importante, no hablar de que todo tiene que ser el mundo virtual o todo tiene que ser tecnología. No creo que sea el futuro ni el presente y no lo ha sido. Lo más importante o lo que nos permita ser científicos, tecnológicos o ser museos actuales o del futuro. Quisiera también comentarles que tenemos tener la firme decisión y la convicción de que los museos se permitan provocar, pero provocar a todos. Provocar a los que están de moda ahorita, que son los científicos, pero involucrar también y provocar a los artistas, a los diseñadores, a los museógrafos, a los museólogos, a los académicos, a los comunicadores que tienen más capacidad ahorita actualmente de hacer clic o match con las nuevas generaciones. Provocar a los políticos, provocar a los creativos, a los activistas y provocar a los visitantes para convertirnos en co-creadores de contenidos, para permitirnos volver a conversar, a discutir. Entonces creo que ese podría ser uno de las acciones más importantes que podríamos hacer desde ya. Porque el contexto contemporáneo ya nos presenta una serie de retos y circunstancias inéditas. Entonces, tenemos que afrontarlas como instituciones científicas y culturales. Entonces, yo creo que es muy importante ya empezar a provocar a los diferentes tipos de públicos, provocar a las diferentes disciplinas y co-crear contenidos juntos. La nueva normalidad ya nos desnudó. Tenemos que transformarnos sí o sí, y podemos hacerlo desde la conciencia para poder atacar problemáticas reales, tanto sociales como científicas. Y algo importante también, un área de oportunidad que también quisiera poner en la mesa. Hablar de temas urgentes del presente y el futuro, considerando siempre los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es una línea que nos puede llevar a todos a unirnos y poder afrontar de una mejor manera el futuro inmediato que ya tenemos, esta nueva normalidad. Gracias a todos, de verdad. Oigan, les agradezco muchísimo. Gracias otra vez. Ya les mandé todos los comentarios ahí al bloque de panelistas. Hemos estado viendo en el bloque de preguntas. La gente está muy activa. Yo les agradezco mucho, pero tenemos que cerrar la mesa. Ya llevamos un rato y tenemos que cerrar la mesa. Y así dejamos tiempo para que nos sigan. Hoy, recuerden, tenemos en un rato más, vamos a estar en la sesión de ida y vuelta, Andrés Palma y su servidor, platicando un poco, cosas bien interesantes. Yo creo que va a estar muy buena la discusión entre Andrés y yo. Ustedes saben que tenemos mucho tiempo de conocernos y hablamos de contextos muy, muy potentes y tengo muy buenas preguntas para Andrés, así que va a estar muy divertido. Y en la tarde, a las 4, tenemos en el Catalizador de Ideas al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Si no te has inscrito, entra a la plataforma donde está el apartado, ahí puedes inscribirte para ver cómo quieres participar y puedes entrar en el link en redes sociales si quieres estar como audiencia, ahí a las 5 de la tarde Ciudad de México, 7 de la noche Buenos Aires, Sao Paulo, 4 de la tarde Culiacán. Nos vemos en un ratito. Les agradezco otra vez. Gracias Silvia, gracias Sebastián, gracias Andrés, gracias Luis. Y muy buen encuentro. Nos vemos el viernes para ver cómo nos fue. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, a todas. Gracias. 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 Chao.